Mi nombre es Mateo Jiménez y trabajo como vigilante en una torre de control de incendios en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Mi torre es una estructura metálica atornillada a la roca en la cima de una cresta, con una pequeña cabina cuadrada que se asienta por encima de la línea de los árboles y una escalera que sube recta justo por el centro. Toda la estructura se tambalea un poco cuando el viento arrecia, y cuando estás dentro, puedes escuchar cada tornillo y cada panel crujir contra sí mismos, como si estuvieran bajo una tensión constante. La torre que me asignaron se encuentra junto a un estrecho camino de servicio, a unos 15 kilómetros de la estación de guardabosques más cercana. Uno no llega ahí por casualidad. Tienes que conducir por un camino de grava que atraviesa un denso bosque, aparcar en un claro señalizado y luego recorrer el último tramo a pie. Es lo suficientemente empinado como para que sientas el esfuerzo en las piernas cuando alcanzas la cima. Además, los árboles se vuelven lo bastante delgados cerca de la cresta como para ofrecerte una vista despejada en todas direcciones. Ese es el propósito del trabajo. Estás allí para observar. Desde la plataforma superior, puedes ver kilómetros de bosque, espesas extensiones de pinos y coníferas interrumpidas por zonas de árboles caídos, y alguna formación rocosa ocasional que sobresale del suelo. Durante el día buscas columnas de humo. Por la noche, registras los cambios climáticos, revisas el equipo y te aseguras de que la radio siga operativa. Es una rutina simple, Eso fue lo que busqué al postularme. He tenido suficientes trabajos como para saber qué me gusta y qué no. Me gusta que me dejen solo, me gusta tener una tarea directa que hacer. No necesito un equipo ni una agenda repleta de reuniones o reportes constantes. Este trabajo no ofrecía nada de eso. El proceso de selección fue mínimo. Encontré la oferta a través de un contratista que gestionaba personal de temporada para puestos remotos. No hubo entrevista, solo un breve formulario que preguntaba sobre la experiencia laboral previa y si era capaz de soportar el aislamiento durante periodos prolongados. Marqué las casillas, lo envié y recibí una respuesta 2 días después con las coordenadas, una fecha de inicio y una lista corta de suministros que debía llevar por mi cuenta. Cuando llegué a la estación de guardabosques, conocí a Tomás Peralta por primera vez. Él ya estaba allí, de pie junto a una camioneta. Oficial de color blanco con el motor encendido, rondaba los 40 y tantos años, quizás más, era difícil de descifrar. Llevaba una chaqueta verde, desgastada y un par de guantes de trabajo metidos en el bolsillo trasero. No se presentó de inmediato, solo me miró de arriba abajo, asintió una vez y me preguntó si tenía todo lo necesario. Sí, abrió la parte trasera de la camioneta y comenzó a cargar mi equipo sin decir una palabra más. No hubo charlas informales, ni manual de inducción, ni repaso de procedimientos, solo un silencioso entendimiento de que nos dirigíamos a la torre y que cualquier cosa que necesitara saber se resolvería allí. El trayecto en coche duró unos 40 minutos. La primera mitad fue por una carretera pavimentada que cruzaba las partes más densas del parque, con algún vehículo que pasaba de largo o miradores turísticos. Después de eso el camino se convirtió en grava, luego en tierra, y finalmente en algo más parecido a un sendero desgastado que a una carretera real. La camioneta lo manejó bien, pero podía sentir cada irregularidad del terreno a medida que subíamos. Tomás no habló mucho durante el viaje, mantuvo ambas manos en el volante y los ojos al frente, como si hubiera hecho esa ruta tantas veces que ya no necesitaba pensar en ella. Intenté hacerle algunas preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la torre? ¿Cómo era el horario típico? Pero sus respuestas fueron cortas y directas. Unos años, dijo, que las rotaciones dependían de la temporada. Solo vigila el humo y registra lo que veas. Eso fue prácticamente todo. Llegamos al claro justo antes del mediodía. La torre ya era visible desde el camino, elevándose por encima de los árboles en la cresta como un delgado armazón metálico que sostenía una caja. Parecía más pequeña desde la distancia, pero a medida que nos acercábamos, pude notar los detalles: soportes cruzados, los peldaños de la escalera soldados en su sitio y una escotilla en la parte inferior que conducía al interior. Tomás estacionó la camioneta y apagó el motor. Es ahí, dijo, señalando la estructura con la cabeza. De cerca, la torre se sentía más alta de lo que parecía desde abajo. Realmente no tienes una noción real de la altura hasta que te paras en la base y miras hacia arriba directamente a través del centro. La escalera sube verticalmente sin descansos, solo una serie de peldaños metálicos que conducen hasta la cabina. El viento era leve ese día, pero incluso entonces podía escuchar el tenue crujido de la estructura al moverse. Subimos el equipo en 2 viajes. Para cuando llegamos a la cima sentía el ardor en los brazos y los hombros debido a la escalada. La cabina en sí era exactamente lo que esperaba: compacta, funcional y reducida a lo esencial. Había un escritorio con una unidad de radio,
unos binoculares montados cerca de las ventanas, un libro de registro, algunos estantes provistos de suministros básicos. Un catre estrecho estaba apoyado contra una pared, y una pequeña estufa de propano estaba atornillada a la encimera cerca de la esquina. Las ventanas corrían a lo largo de los 4 lados, ofreciendo una vista completa del bosque circundante. Desde allá arriba no parecía algo por lo que caminarías. Parecía algo que no sé, que estudiarías. Cada sección de árboles se mezclaba con la siguiente interrumpida, por los cambios de altitud y algún claro ocasional. Estaba silencioso, y no sé cómo explicarlo, se sentía completo. Sin ruido de tráfico, sin voces distantes, solo el viento moviéndose a través de los árboles y el sonido ocasional de algo crujiendo a lo lejos. Tomás dejó la última parte del equipo y caminó hacia el escritorio. Revisó la radio primero, girando el dial ligeramente y esperando una respuesta. Se escuchó una leve ráfaga de estática, seguida de una voz entrecortada que informaba sobre las condiciones climáticas en algún punto más al norte. La radio funciona, dijo. Abrió el libro de registro y examinó las últimas entradas. Cada línea tenía fecha, hora y estaba escrita con la misma caligrafía pulcra. Dirección del viento, temperatura, visibilidad y algunas notas sobre la nubosidad. Nada inusual. Bastante simple, dijo, cerrando el libro. Vigilantes, registra si algo empieza, asentí. Todo coincidía con lo que esperaba. Se movió por la cabina revisando algunas cosas, los pestillos de las ventanas, la conexión de la estufa, un contenedor de almacenamiento cerca del catre. Todo parecía rutinario, sin sorpresas ni complicaciones. Solo un sistema diseñado para hacer el mismo trabajo una y otra vez, y por un tiempo eso fue todo lo que pareció un trabajo. Nos quedamos allí parados durante un minuto, sin hablar, ambos mirando a través de las ventanas, hacia la línea de árboles que se extendía en todas direcciones. El cielo estaba despejado y la visibilidad era lo suficientemente buena como para distinguir detalles a kilómetros de distancia si te tomabas el tiempo. Supuse que eso sería entrega, revisión rápida, y luego él bajaría y me dejaría a solas con mi labor. En cambio, Tomás metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una hoja de papel doblada. No me la entregó de inmediato. La sostuvo allí por un segundo como si decidiera si debía decir algo. Primero, estas no están en el manual oficial. Miré el papel y luego volví a mirarlo a él. ¿Qué cosa no está? Desdobló el papel una vez y otra vez hasta que quedó plano. Reglas, dijo. ¿Para qué? Pregunté. Para quedarte aquí. Se acercó un paso más y me entregó el papel, lo tomé y eché un vistazo. Era una lista corta, 4 líneas escritas con una caligrafía sencilla, sin explicaciones, sin notas adicionales, solo 4 declaraciones separadas, cada una en su propia línea. Comencé a leer la primera, pero él habló de nuevo antes de que pudiera terminarla. Sigue estas reglas o no durarás aquí. Lo miré fijamente. No había sonrisa, ninguna señal de que estuviera bromeando o intentando jugar conmigo. Su expresión no cambió en absoluto, solo se quedó allí parado, esperando a que terminara de leer. Bueno, no pregunté nada más después de eso, no de inmediato al menos. Doblé el papel una vez y lo mantuve en mi mano. Desde afuera el viento aumentó lo justo para hacer que la torre se moviera ligeramente sobre sus soportes. El armazón de metal dejó escapar un crujido bajo que recorrió la estructura y llegó al suelo bajo nuestros pies. Tomás se giró hacia la escotilla de la escalera. Bueno, volveré en un par de días. Y luego la abrió y comenzó a descender sin decir otra palabra. Me quedé allí de pie en medio de la cabina con el papel todavía en la mano, escuchando el sonido de sus botas bajando por los peldaños hasta que se desvaneció en la distancia. Y después de eso fuimos solo yo, la torre y él. Bosque extendiéndose en todas direcciones junto con la lista que él había dejado atrás. Regla 1. No uses colores brillantes. Tomás no explicó las reglas antes de irse, y yo tampoco le pedí que lo hiciera. En ese momento, no parecían lo suficientemente como para cuestionarlas. El trabajo era simple: vigilar el humo, registrar lo que viera, mantener la radio encendida y quedarme en mi puesto. La lista que me entregó se sentía fuera de lugar, en comparación con todo lo demás en la torre, como algo personal que él había anotado con el tiempo más que como parte de un procedimiento oficial. La doblé una vez, la dejé en el escritorio junto al libro de registro, y volví a familiarizarme con la rutina. El primer día fue tranquilo, me desperté justo después del amanecer. Revisé la radio, registré la temperatura y realicé un barrido visual completo desde cada ventana. El bosque se veía igual en todas direcciones, un denso dosel verde interrumpido por árboles, muertos y parches de roca expuesta. Sin humo, sin movimientos dignos de mención, solo el viento empujando las copas de los árboles en olas lentas y constantes. Hacia media mañana la temperatura había subido lo suficiente como para que el interior de la cabina comenzara a sentirse caluroso. Abrí una de las ventanas para dejar entrar aire y salí a la estrecha plataforma que recorría el borde de la torre.
No era mucho espacio, solo el suficiente para pararse y moverse por el perímetro, pero daba una vista más clara hacia abajo de las laderas y la línea de árboles. Y fue entonces cuando lo escuché, un zumbido bajo, tenue al principio, casi fácil de pasar por alto bajo el sonido del viento. Me incliné sobre el barandal y miré hacia abajo, hacia los árboles, tratando de averiguar de dónde provenía. En ese punto no lo registré como algo inusual. Escuchas insectos en lugares como este, todo el tiempo. El parque está lleno de ellos, especialmente en los meses más cálidos. Es parte del fondo. Regresé al interior y no volví a pensar en ello. Alrededor del mediodía decidí organizar el resto de mi equipo. Había llevado una maleta con ropa, algunas herramientas básicas y algunas cosas personales para pasar el tiempo, libros, una pequeña linterna, baterías de repuesto, mayor parte cupo fácilmente en los contenedores de almacenamiento debajo del catre. El resto, lo mantuve cerca del escritorio. Una de las chaquetas que había empacado era de un color rojo brillante. No fue algo en lo que pensé cuando la elegí. Era una chaqueta que había tenido durante años, ligera, fácil de poner y lo suficientemente visible como para haberla usado antes en trabajos donde ser visto importaba. Aquí afuera no importaba en absoluto. No había nadie alrededor para verme. Para cuando llegó la tarde, el sol estaba tan alto que la luz que entraba por la ventana empezó a sentirse deslumbrante. Me puse la chaqueta antes de salir de nuevo a la plataforma, principalmente por costumbre, y caminé por el perímetro para revisar la vista en el lado oeste de la torre. El zumbido era más fuerte esta vez. No era constante, venía en olas, subiendo y bajando, como algo que se movía por el aire en patrones irregulares. Me detuve cerca de la esquina de la plataforma y escuché, intentando rastrear la dirección. Sonaba como si viniera de la línea de árboles a unos 50 metros de distancia, en algún punto justo, debajo de la cresta. Me incliné ligeramente hacia adelante apoyando las manos en el barandal y examiné el área. Y fue entonces cuando vi la primera. A la distancia parecía un pájaro flotando en el lugar, con las alas moviéndose demasiado rápido como para distinguirlas con claridad. Mantuvo su posición por un segundo, luego se desplazó lateralmente en un movimiento lento y a la deriva. Algo en ella se sentía extraño, pero no pude precisarlo de inmediato. Y luego se acercó más. La forma se volvió más clara a medida que cruzaba el espacio abierto entre los árboles y la torre. Las alas eran demasiado cortas para un pájaro, el cuerpo demasiado grueso. No planeaba, ni aleteaba en un patrón que yo reconociera. Solo flotaba, ajustándose en el aire con movimientos pequeños y pesados. Cuando estuvo a unos 6 metros de la torre comprendí lo que estaba mirando. Era un abejo, si te guiabas por la forma y el color. Cuerpo grueso, bandas negras y amarillas, alas batiendo en un torbellino rápido, pero tenía el tamaño de un balón de baloncesto, tal vez más grande, lo suficientemente grande como para que pudiera ver los segmentos individuales de su cuerpo y el ligero espasmo de sus patas. Mientras se ajustaba en el aire no me moví, flotó allí durante unos segundos, derivando ligeramente de un lado a otro, como si inspeccionara el espacio alrededor de la torre. El zumbido era más fuerte ahora, y luego otro apareció a la vista detrás de él, y luego otro. En un minuto había al menos 5 de ellos, moviéndose por el aire alrededor de la torre, cruzando caminos, flotando cerca de los bordes de la plataforma, y luego derivando de regreso hacia los árboles. Ninguno se movía rápido, ninguno hacía movimientos bruscos, solo flotaban allí estables y controlados, como si siguieran algo que yo no podía ver. Di un paso atrás hacia la puerta y uno de ellos cambió de dirección. No arremetió contra mí. Solo giró lentamente y comenzó a flotar más cerca de la plataforma donde yo estaba parado. Otros no reaccionaron. Siguieron moviéndose en sus propios patrones, surcando el aire en amplios arcos. Sin embargo, el que giró hacia mí continuó acercándose. Retrocedí de nuevo, manteniendo mis ojos fijos en él mientras acortaba la distancia. A 3 metros, podía ver claramente la textura de su cuerpo, la superficie densa casi enmarañada de su capa exterior, la forma en que la luz se reflejaba en ella en parches desiguales. Sus alas producían un sonido, vibrante y agudo al cortar el aire. A 1,5 metros se detuvo, flotó allí, frente a mí y luego, avanzó. El impacto golpeó mi pecho antes de que tuviera tiempo de reaccionar. No fue una picadura ni un mordisco. Fue un golpe sólido, como ser embestido por algo pesado que se movía a velocidad. La fuerza me empujó hacia atrás contra el marco de la puerta, sacándome el aire de los pulmones y enviando una sacudida aguda a través de mis hombros al chocar contra el metal detrás de mí. Agarré el marco para no perder el equilibrio, pero el abejorro no se detuvo. Rebotó en mí y se elevó ajustándose en el aire como si nada hubiera pasado. El sonido de sus alas llenaba el espacio alrededor de la plataforma, tan fuerte que podía sentirlo vibrar en mis oídos. Abrí la puerta de un tirón y entré. Tan pronto como me aparté del espacio abierto, el abejorro perdió el interés. Flotó cerca del borde de la plataforma por un segundo.
Luego giró y se alejó hacia los demás. Cerré la puerta y me quedé allí recuperando el aliento. Desde el interior de la cabina, todavía podía escucharlos. El zumbido se transmitía a través de las paredes, bajo y constante, como una máquina distante funcionando en algún lugar fuera de la vista. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado, manteniendo mi distancia del vidrio. Seguían allí, moviéndose en patrones lentos alrededor de la torre, cruzando el aire y regresando hacia los árboles. Ninguno se acercó a las ventanas. Ninguno intentó entrar. Solo se quedaron allá afuera. Me aparté de la ventana y me miré. La chaqueta roja resaltaba de inmediato, brillante contra todo lo demás en la habitación, brillante contra el bosque afuera, lo suficientemente brillante, como para ser lo primero que notarías desde la distancia. El zumbido afuera no cesó, pero ninguno de los abejorros regresó hacia la puerta. Doblé la chaqueta y la dejé en el suelo junto al catre. Luego caminé de regreso al escritorio y tomé el papel que Tomás había dejado. Lo desdoblé y leí la primera línea otra vez. No uses colores brillantes. Me quedé allí por un minuto mirando las palabras. Luego miré la chaqueta. El resto del día transcurrió sin que ocurriera nada más. Al final de la tarde, los abejorros se habían retirado hacia lo lejos y el zumbido se desvaneció hasta desaparecer por completo. El bosque volvió a ser el mismo de la mañana, silencioso y vacío a la distancia, pero la regla permanecía en su lugar. No volví a ponerme la chaqueta. La siguiente vez que Tomás subió a la torre le pregunté al respecto, y no pareció sorprendido. «¿La probaste, verdad?», dijo, dejando una caja cerca de la puerta. No pensé que importara. Asintió una vez, como si fuera la respuesta esperada. «No son agresivos», comenzó. «Entonces, ¿por qué me golpeó?», pregunté. Caminó hacia la ventana y miró hacia la línea de árboles antes de responder. «Bueno, piensan que eres otra cosa, algo sobre lo que se supone que deben posarse». No dije nada, se giró hacia mí. «Sabes, si llevas algo brillante lo ven desde lejos. Probablemente piensan que eres una flor. A veces intentan acomodarse y a veces solo te chocan y siguen su camino». Eso no se sintió como un simple choque. Dije no, claro que no. Recogió la chaqueta del suelo, la miró por un segundo y luego la volvió a arrojar. «Tuviste suerte. Solo te golpeó una vez», comenzó. «Tuvimos a un tipo hace unos años que usó un chaleco amarillo aquí afuera. No se lo quitó cuando debió hacerlo». «¿Qué le pasó?», pregunté. Tomás hizo una pausa antes de responder. Lo levantaron. Lo miré fijamente esperando más detalles. No a propósito. Se aferraron a él, intentaron mantener su posición en el aire. Las alas se colocaron debajo de él lo suficiente como para cargarlo, y luego, bueno, perdieron el agarre. Lo dejaron caer. Bueno, no murió, pero tampoco volvió a caminar bien después de eso. La cabina quedó en silencio por un momento. Volví a mirar el papel en mi mano, luego la primera línea. «No uses colores brillantes». Tomás pasó a mi lado y comenzó a revisar la radio como había hecho el primer día, ajustando el dial ligeramente y escuchando una señal. «No intentan lastimarte, pero eso no importa». Doblé el papel y lo coloqué de nuevo en el escritorio. Después de eso me limité a usar colores neutros, verdes, marrones, cualquier cosa que se mezclara con los árboles y la propia estructura de la torre. No volví a cuestionarlo y no lo puse a prueba una segunda vez. Regla 2. Si escuchas que mastican la torre, empieza a rociar inmediatamente. La segunda regla tampoco tenía sentido para mí al principio. Masticar no era algo que asociaras con una estructura como esta. La torre era de metal, soportes gruesos, juntas, atornilladas, placas reforzadas. No había nada allí arriba que un animal pudiera atravesar, realmente. E incluso si algo lo intentara, esperaría rasguños o impactos, no mordiscos. No lo cuestioné en voz alta. Después de lo que pasó con los abejorros, ya había aprendido que las reglas no estaban allí para ser debatidas. Estaban allí porque algo había salido mal antes. La primera vez que lo escuché fue justo después del atardecer. La temperatura había bajado rápidamente una vez que el sol se ocultó detrás de la cresta y el bosque abajo se había quedado en silencio, de la forma en que lo hace cuando la luz se desvanece. Tenía las ventanas cerradas, la radio a bajo volumen y el libro de registro abierto en el escritorio frente a mí. Acababa de terminar de anotar la última comprobación de visibilidad cuando un sonido subió a través del suelo. Era tenue, un ruido de chirrido constante e irregular, como algo frotándose contra el metal en ráfagas cortas. No era lo suficientemente fuerte como para ser obvio al principio. Pensé que podría ser el viento moviendo la estructura, o tal vez un panel suelto vibrando bajo la presión. Dejé de escribir y escuché. El sonido volvió a producirse, corto, repetitivo, no aleatorio. Me levanté y caminé hacia el centro de la cabina, donde la escotilla de la escalera se abría hacia el hueco de la torre. El ruido era más claro allí. No venía de las paredes ni del techo, venía de abajo. Otro raspón, luego una pausa y luego un sonido más agudo, como algo rompiéndose bajo presión. Sentí una ligera vibración a través del suelo bajo mis botas, y fue entonces cuando
Recordé la segunda regla: si escucha ESC, empieza a rociar inmediatamente. Me moví hacia el contenedor de almacenamiento debajo de la encimera y saqué el rociador, que Tomás me había mostrado antes ese mismo día. Era un sistema de bomba básico, del tamaño de un extintor pequeño, con una manguera y una boquilla unidas a la parte superior. El recipiente estaba lleno de un líquido espeso y aceitoso que olía fuerte incluso antes de abrirlo. Algo penetrante y amargo, como madera triturada mezclada con productos químicos, aceite de cedro, había dicho Tomás cuando lo señaló, y algunas otras cosas. En ese momento no había significado mucho. Ahora sí, el sonido volvió a escucharse, más fuerte esta vez. Algo estaba mordiendo la estructura de la torre. Me acerqué a la escotilla, la abrí y miré hacia abajo. Al principio no vi nada. El interior del hueco de la torre caía recto a través del centro de la estructura. La escalera corría a lo largo de un lado y los soportes metálicos formaban un armazón rígido a su alrededor. La luz de la cabina no llegaba hasta el fondo, dejando la sección inferior en sombras. Y entonces algo se movió. Una forma se desplazó cerca de una de las vigas de soporte justo en el borde donde la luz se desvanecía. Era grande, demasiado grande para ser algo que esperarías, ver tan alto en la estructura. Se aferraba al metal en ángulo, con el cuerpo presionado contra la viga. Me incliné ligeramente hacia adelante intentando ver mejor. Giró. El movimiento fue lento pero deliberado, y al rotar la luz captó la superficie de su caparazón. Era un escarabajo del tamaño de un perro grande. Su cuerpo era grueso y segmentado, cubierto por un caparazón oscuro y opaco que reflejaba la luz justa para mostrar su forma. Las patas se aferraban firmemente a la viga de metal. Cada una estaba ganchuda y articulada de manera que le permitía mantener su posición sin resbalar. En la parte delantera sus mandíbulas se abrían y cerraban en movimientos mecánicos y constantes. Cada vez que se juntaban mordían el metal. Ese era el sonido que estaba escuchando. Las mandíbulas se cerraron de nuevo, y vi cómo el borde de la viga cedía ligeramente bajo la presión. No mucho, pero lo suficiente, como para ver que no era solo un contacto superficial. Se estaba abriendo camino hacia adentro. Otra forma se movió debajo de él, luego otra. Había más, al menos 3, tal vez 4, trepando por los soportes de la base de la torre, cada uno posicionado en un ángulo diferente. Cada uno mordiendo la estructura con el mismo movimiento lento. La torre vibró de nuevo bajo mis pies. Presión. Me aparté de la escotilla y agarré el rociador. Las instrucciones que Tomás me dio regresaron rápido. No esperes ni mires, solo rocía. Bombeé la manija unas cuantas veces para acumular presión, luego me agaché de nuevo, escotilla, y apunté la boquilla hacia abajo. El primer chorro golpeó al escarabajo más cercano a través de su caparazón, y la reacción fue inmediata. Se detuvo, no de forma gradual o como si decidiera moverse, simplemente se congeló y luego sus patas se movieron aferrándose a la viga con más fuerza por un segundo antes de empujarse lejos del metal. Las mandíbulas se abrieron de par en par, luego se cerraron sin morder, como si hubiera perdido el interés en lo que estaba haciendo. Rocié de nuevo, esta vez pasando la boquilla sobre las otras formas que se movían a lo largo de los soportes, y cada una reaccionó de manera. Dejaron de masticar, retrocedieron y giraron. El olor del aceite llenó el hueco, subiendo a la cabina en una ola penetrante que me quemó la garganta al respirar. Pero no dejé de rociar. Mantuve el chorro en movimiento, cubriendo tanta superficie inferior como alcanzaba a ver. Uno de los escarabajos cambió de dirección y comenzó a trepar hacia mí. Ajusté la boquilla y lo golpeé directamente en la parte frontal de su cuerpo. Vaciló durante medio segundo y luego cayó. Su cuerpo se desplomó a través de inferior de la torre, golpeando una de las vigas transversales en la caída antes de desaparecer en las sombras de abajo. Los demás lo siguieron. Uno por uno, soltaron su agarre de la estructura y se dejaron caer lejos de los soportes, desvaneciéndose en la oscuridad en la base de la torre. El masticar cesó. La vibración disminuyó. Sostuve el rociador en su lugar durante unos segundos más, esperando que el sonido regresara, pero no fue así. Cerré la escotilla lentamente y retrocedí, manteniendo mis ojos fijos en ella como si algo pudiera intentar abrirse paso a través de la abertura. Pero la cabina estaba en silencio. Otra vez. El olor, sin embargo, permaneció. Se quedó suspendido en el aire espeso y amargo, asentándose en las paredes y el suelo, como si no tuviera a dónde ir. Dejé el rociador sobre el escritorio y me limpié las manos en los pantalones, intentando quitar el residuo de mi piel. Pasaron unos minutos antes de que me moviera. Caminé hacia una de las ventanas y miré hacia abajo a lo largo del exterior de la torre. En la base, cerca de los soportes, pude ver movimiento en la luz crepuscular, formas que se retiraban hacia la línea de árboles, siluetas grandes y oscuras, deslizándose entre los troncos, desapareciendo en el bosque como si nunca hubieran estado allí. Me quedé en la ventana hasta que el último de ellos se marchó. Y cuando Tomás volvió a subir a la mañana siguiente, no tuve que explicarle nada.
Entró en la cabina, dejó su equipo y miró fijamente el rociador que estaba sobre el escritorio. ¿Lo usaste? Sí, dije. Asintió y caminó hacia la escotilla, la abrió, se inclinó ligeramente y miró a lo largo de los soportes interiores, durante unos segundos antes de incorporarse. ¿Dónde estaban? Preguntó. En las vigas de la base. Comencé. 3, tal vez 4 de ellos masticando el metal. Cerró la escotilla y se limpió las manos en los pantalones. Sabes, cada año suben más alto. Lo miré por un segundo. ¿Qué son? No respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró hacia los árboles. Una especie de escarabajo. No es natural, dijo finalmente. Se giró de nuevo hacia el escritorio y recogió el rociador, comprobando el nivel de líquido en el interior. Bueno, lo hiciste bien. Tan pronto como lo escuchaste, rociaste. No esperes a ver qué tan grave es. Miré hacia la escotilla. Si no hubiera rociado, ¿cuánto tiempo habrían tardado? No lo dudó, no mucho, y el resto del día volvió a la rutina después de eso. Entradas de registro, comprobaciones de radio, vigilar la línea de árboles en busca de cualquier señal de humo. Pero cada vez que me movía por el suelo, sentía el recuerdo de esa vibración bajo mis pies, y cada vez que la torre crujía, aguzaba el oído buscando el sonido de algo masticando. Regla 3. Antes del anochecer sella cada abertura de la torre. Para cuando llegué a la tercera regla ya no cuestionaba nada, no necesitaba que Tomás me explicara por qué existía, no necesitaba pruebas. Las 2 primeras ya lo habían dejado muy claro. Sigues las reglas exactamente como están escritas. O lidias con lo que ocurra si no lo haces. Esta sonaba simple. Antes del anochecer sella cada abertura. Cada tarde, justo antes de que la luz se ocultara detrás de los árboles, seguía la misma rutina, revisaba cada ventana. Me aseguraba de que los pestillos estuvieran apretados, cerraba una pequeña ventilación cerca de la estufa y deslizaba la cubierta metálica sobre la escotilla que conducía al hueco de la torre. Había algunos huecos estrechos a lo largo de la base de las paredes y alrededor de las esquinas donde el suelo se unía con los paneles, pero nada lo suficientemente grande como para preocuparse, o al menos nada que pareciera lo suficientemente grande. La primera vez que lo escuché fue justo después de que oscureció. No fue fuerte ni obvio, solo un golpeteo tenue y irregular proveniente de algún lugar debajo del suelo. No tenía el mismo peso que el masticar de los escarabajos. Era más ligero, más rápido, como algo moviéndose velozmente a través de una superficie y deteniéndose en ráfagas cortas. Me senté en el escritorio y escuché. El golpeteo se movió de un lugar a otro, luego a otro. Me levanté lentamente y caminé hacia el centro de la cabina, escuchando dónde se sentía más fuerte. El sonido cambió de nuevo, trazando una ruta a lo largo de la parte inferior del suelo, luego subiendo por una de las paredes. Estaba buscando. Tomé la linterna del escritorio y me moví hacia el borde inferior de la pared, cerca del catre. Había un espacio estrecho allí, tal vez de 1 centímetro, donde el panel no encajaba perfectamente contra el suelo. Me agaché y apunté la luz hacia él. Por un segundo no vi nada y luego algo se movió dentro de la ranura rápido. Una forma larga y segmentada se deslizó más allá de la abertura, justo en el borde de la luz. Fue demasiado rápido como para distinguirlo con claridad, pero vi lo suficiente para saber que no era pequeño. Llenaba el espacio detrás del panel, mientras se movía, presionando contra la abertura lo justo para mostrar su contorno antes de deslizarse de largo. El golpeteo se detuvo por un momento. Todo quedó en silencio y luego algo empujó contra la ranura desde el otro lado. El panel se movió ligeramente, no lo suficiente como para abrirse, solo lo suficiente para mostrar presión. Me levanté y retrocedí. El movimiento se detuvo de nuevo. Mantuve la linterna fija en la ranura esperando, pero no hubo nada. Sin sonido ni movimiento, me quedé allí durante 1 minuto entero antes de bajar la luz, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado por alto. La regla no se trataba de cerrar las aberturas obvias, se trataba de cerrarlas todas. Al día siguiente por la tarde me tomé más tiempo. Recorrí la cabina lentamente, revisando cada borde, cada costura, cada lugar donde se unieran 2 superficies. La torre no estaba construida para ser hermética, no lo necesitaba, pero había pequeñas imperfecciones por todas partes. Ranuras delgadas a lo largo de los zócalos, espacios alrededor de los marcos de las ventanas, una ligera abertura donde el tubo de la estufa atravesaba la pared. Individualmente no parecían nada, juntas, eran suficientes. Encontré un rollo de cinta industrial en el contenedor de almacenamiento y comencé a sellar cada una. Los bordes de las ventanas primero, luego la ventilación, luego la base de las paredes. Presioné la cinta firmemente en su lugar, alisándola con los dedos hasta que no quedó ninguna abertura visible. Tomó más tiempo de lo que esperaba, pero para cuando el sol se ocultó detrás de la cresta, la cabina estaba sellada tan firmemente como pude lograrlo. Esa noche el golpeteo regresó más fuerte, más rápido. Comenzó cerca de la base de la torre otra vez, y luego se movió hacia arriba a lo largo de los soportes.
Podía escucharlo claramente ahora, incluso a través de las paredes headas, docenas de puntos de contacto, todos moviéndose a la vez, trepando, sondeando, probando cada superficie. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido llegó al nivel de la cabina y se extendió por el exterior, y entonces algo golpeó la pared con fuerza. No fue un impacto destinado a romper la estructura, fue un contacto seguido de movimiento. Lo que fuera que estuviese allí se presionó contra el panel exterior, deslizándose a lo largo de él en un movimiento suave y continuo. El golpeteo lo siguió rodeando la cabina, deteniéndose y comenzando en diferentes lugares, como si estuviera mapeando la estructura desde el exterior. Mantuve la linterna en la mano, pero no me acerqué a las ventanas. El sonido se desplazó hacia la puerta. Siguió un leve raspado, más bajo que el resto, justo a lo largo de la base donde el metal se unía con el suelo. Me acerqué con cuidado de no hacer ningún ruido, y apunté la luz hacia la costura. La cinta resistió, y durante unos segundos no pasó nada. Luego el metal se flexionó ligeramente. Algo empujó contra él desde el exterior, probando el sello. La presión aumentó. La cinta se estiró pero no se rompió, y después de un momento la presión cesó. El golpeteo continuó su camino. Me quedé allí escuchando mientras recorría los bordes de la cabina, moviéndose de un punto a otro, sin detenerse nunca por mucho tiempo, y eso se prolongó durante horas. Finalmente, en algún momento pasadas las 12 de la noche, los sonidos se desvanecieron. El golpeteo disminuyó y luego se detuvo por completo. Para cuando revisé las ventanas de nuevo, no había nada afuera más que la oscura línea de árboles y el tenue movimiento de las ramas con el viento. A la mañana siguiente, Tomás subió con una caja de suministros, la dejó cerca de la puerta y miró alrededor de la cabina. ¿La sellaste? Sí, dije. Caminó hacia una de las paredes y pasó la mano por la costura encintada, presionando ligeramente. Bien, vacilé un segundo antes de hablar. ¿Qué son? No me miró de inmediato. 100 pies, dijo, son más grandes que cualquier cosa que hayas visto, y no solo se están moviendo por ahí. Están buscando una forma de entrar. Había una ranura. Comencé, pequeña, no pensé que importara. No necesitan mucho. Dejé que eso se asentara por un segundo. Si uno de ellos entra, ¿qué pasa?, pregunté. Tomás dejó de moverse. Miró al suelo, luego volvió a mirarme. No quedará nada de ti. Eso fue todo lo que dijo. Más tarde ese día revisé el exterior. Bajé a mitad de camino por la escalera y miré a lo largo de los soportes de los paneles exteriores donde podía alcanzar con seguridad. Había marcas en el metal, líneas delgadas y poco profundas que corrían en patrones irregulares por la superficie. No, eran lo suficientemente profundas como para causar un daño real, pero sí lo bastante claras, como para mostrar dónde se había movido algo grande. Cerca de la base vi uno. Estaba parcialmente oculto en la sombra de los soportes. Su cuerpo se curvaba contra el suelo. Incluso en reposo se veía mal, demasiado largo, demasiado flexible. Los segmentos cambiaban, ligeramente de posición a medida que se movía, cada uno ajustándose de manera independiente. Mientras se reubicaba, giró la cabeza hacia la torre. Incluso desde esa distancia pude ver que la parte delantera de su cuerpo se elevaba ligeramente, como si probara el aire. Subí de regreso muy rápido sin acercarme más, y esa noche sellé la cabina más temprano. Revisé cada costura 2 veces, presioné cada tira de cinta hasta que estuve seguro de que aguantaría. Cuando el sol cayó y el bosque quedó en silencio, yo ya estaba adentro con la puerta cerrada y la luz apagada. El golpeteo comenzó de nuevo no mucho después. Duró horas. No pudieron entrar esa noche, pero no dejaron de intentarlo. Si ves animales atrapados en telarañas, no te adentres en los árboles. La cuarta regla fue la única que seguía a la perfección al principio. La primera telaraña apareció en una zona baja entre 2 árboles, justo al salir de la cresta. La detecté durante un barrido matutino. Solo una delgada línea que captaba la luz en el ángulo correcto. Si no hubiera estado mirando a través de los binoculares, la habría pasado por alto por completo. Se extendía limpia de un tronco a otro. Había un conejo atrapado en ella. Colgaba a 1 metro del suelo con una pata enredada en los hilos, no se movía. Lo observé durante un rato, nada vino por él, pero no bajé. La regla era clara: si ves animales atrapados en telarañas, no te adentres en los árboles. Así que me quedé en la torre y seguí, vigilando. Durante los días siguientes aparecieron más telarañas. No surgieron todas a la vez, se extendieron lentamente, una por una, más profundo entre los árboles al principio y luego más cerca de la cresta, cada una colocada con la misma precisión, tramos tensos entre troncos, a diferentes alturas, algunas bajas, otras lo suficientemente altas como para desaparecer en el dosel, y los animales cambiaron. Pájaros primero, luego otro conejo, luego un coyote, y fue entonces cuando comencé a verlo. Al principio era solo movimiento, algo desplazándose por encima de las telarañas, en lo alto de las ramas donde la luz no llegaba por completo, lo captaba por partes, algo largo deslizándose de un tronco a otro, y luego desaparecía de nuevo antes de que pudiera enfocarlo.
Mantuve los binoculares apuntados a esa zona más tiempo del que debía, y fue entonces cuando vi al primero con claridad. Una se movía a través de una telaraña tendida entre dos árboles, asentando sus patas una a la vez. El cuerpo era colosal, fácilmente del tamaño de un coche pequeño, tal vez más grande, dependiendo de cuánto se ocultara en las sombras. Las patas se extendían mucho más allá de eso, alcanzando de un tronco a otro sin necesidad de tocar el suelo. No tenía prisa, no cazaba, la forma en que lo hacen los animales. Solo se movía lentamente a lo largo de la red. Bajé los binoculares y me aparté de la ventana. No bajé. Durante los días siguientes me quedé en la torre y vigilé la línea de árboles con cuidado. Aparecieron más telarañas, más movimiento sobre ellas. A veces captaba la forma de otra araña, cruzando entre la rama el tipo de posición de una pata o la tensión de un hilo al tensarse. Nunca salieron de los árboles, ni una sola vez. Se quedaron en el bosque, construyendo hacia afuera, llenando el espacio entre los troncos con esas mismas líneas tensas y controladas. Cuanto más se acercaban a la cresta, más definidas se volvían las telarañas. Y entonces una noche vi el fuego, no en el borde de los árboles, estaba justo en medio de ellos. Una pequeña fogata de campamento constante y baja, brillando a través de las telarañas, como si no perteneciera a ese lugar. Vi movimiento a su alrededor. Personas, 3, tal vez 4, no se movían como si entendieran dónde estaban, solo estaban sentadas allí estáticas. Bueno, no lo dudé esa vez. Agarré una chaqueta oscura, una linterna y bajé. El bosque se sintió mal desde el segundo en que puse un pie en él, vacío, sin insectos, sin viento que moviera las ramas, nada más que el sonido de mis propios pasos y el tenue chisporroteo de aquella fogata más adelante. Cuanto más me acercaba, más podía ver las telarañas. Estaban por todas partes. Algunas eran lo suficientemente gruesas como para reflejar la luz de mi linterna en líneas sólidas, otras eran casi invisibles hasta que estaba a un paso de distancia. Me moví con cuidado, vigilando cada pisada, y cuando llegué al claro me detuve en el borde. Era una familia, 2 adultos y 2 niños pequeños sentados cerca del fuego, con las mochilas en el suelo como si acabaran de detenerse a pasar la noche sin tener la menor idea de dónde se encontraban. Se suponía que esta zona estaba restringida. Levantaron la vista cuando me vieron. Tienen que irse ahora mismo, dije, y eso fue suficiente. Pudieron ver la expresión de mi rostro. El hombre se levantó primero, girándose ligeramente hacia los árboles como si fuera a preguntar algo, y entonces finalmente las vio. Partes, bajos entre los troncos, más altos a lo largo de las ramas, dispersos en un amplio círculo alrededor del claro. Docenas de ellos, todos fijos en su posición, justo más allá de la luz de la fogata observándonos. Nadie habló después de eso. Agarré una rama del fuego y la sostuve. Tomen una, dije. Todos lo hicieron, cada uno tomó una rama encendida, sosteniéndola frente a sí. La luz hizo retroceder a la oscuridad lo justo para darnos espacio, pero no llegaba lejos. Podía sentirlas por encima de nosotros. Manténganse juntos, dije, no corran. Comenzamos a movernos despacio, un paso a la vez, manteniendo el fuego entre nosotros y los árboles. Las telarañas estaban por todas partes ahora. Podía verlas claramente bajo la luz, extendidas en nuestro camino, algunas bajas como para enganchar un pie, otras a la altura del pecho. Guié a la familia con cuidado alrededor de cada una, y fue entonces cuando miré hacia arriba y vi arañas por todas partes. Nos estaban siguiendo, docenas de ellas moviéndose por las telarañas encima de nosotros. Cuerpos masivos, desplazándose entre las ramas. Patas largas avanzando de hilo en hilo sin emitir un solo sonido. Algunas estaban directamente sobre nosotros, manteniendo la posición mientras pasábamos por debajo. No se dejaban caer ni arremetían, solo nos seguían. Creo que estaban esperando el momento adecuado. Los ojos permanecieron con nosotros todo el tiempo, justo al límite de la luz. Para cuando llegamos al borde de los árboles, sentía los brazos tensos de tanto sostener la rama con firmeza. El camino se abrió al frente. Terreno despejado sin telarañas. Pude escuchar que las patas de las arañas se movían más rápido detrás de nosotros. Pero la presión se alivió en el segundo en que salimos, y las arañas no nos siguieron. Se quedaron en los árboles observando desde el borde. La familia se movió más rápido una vez que vio su coche, pero no rompieron la formación, entraron, encendieron el motor y me miraron a través del parabrisas como si esperaran algo. Hay otro camino hacia el oeste. Tomen ese, dije. No preguntaron nada. Simplemente se fueron. Me quedé allí hasta que los faros desaparecieron y luego me giré de nuevo hacia los árboles. Desde el camino podías verlas claramente. Las telarañas se extendían por el bosque en todas direcciones y por encima de ellas se movían. Cuando regresé a la torre ni siquiera me acerqué a las ventanas de inmediato. Me quedé en el centro de la habitación, esperé a que mi respiración se calmara. Más tarde, cuando Tomás subió, le conté lo que había pasado. Escuchó.
Luego miró hacia la línea de árboles. Hay más de lo habitual, dijo. Lo quemamos al día siguiente. Una sección completa del bosque fue cortada limpiamente a lo largo de la cresta, antes de que las telarañas pudieran alcanzar la torre. El fuego prendió rápido, trepando por los hilos y el suelo seco debajo. Vi movimiento en los árboles a medida que se extendía, formas grandes retrocediendo ante las llamas, retirándose más profundo en el bosque. No salieron. Cuando terminó, el suelo estaba negro, sin telarañas, sin movimiento. He estado en esos árboles una vez. Eso es suficiente. La mayoría de las personas que entran no vuelven a salir, y sé que tuve mucha suerte. Después de la quema las cosas mejoraron. La sección del bosque debajo de la torre comenzó a recuperarse lentamente. Primero la hierba, luego los pequeños brotes. Después de eso, los animales regresaron como siempre lo hacen. Los conejos aparecieron a lo largo de la cresta otra vez. Los pájaros volvieron a los árboles. Unas semanas más tarde vi a un ciervo pasar por la misma extensión que no mucho antes no había sido más que ceniza. Desde arriba se veía normal otra vez. El trabajo volvió a ser una especie de rutina, barridos matutinos, entradas de registro, comprobaciones de radio. Sigo bajando al bosque cuando tengo que hacerlo, despejando líneas, revisando secciones que la torre no puede ver. Esa parte no cambia. Las abejas nunca se fueron, ¿sabes? Todavía las escuchas durante el día moviéndose por el aire en esos patrones lentos y pesados. Las he visto flotar cerca de la torre más de una vez. Mantienes tus colores oscuros, mantienes tu distancia y te dejan en paz la mayoría de las veces. Los escarabajos también regresan. No todas las noches, pero lo suficiente como para que mantenga el rociador lleno y listo. Lo escuchas una vez, conoces ese sonido de masticar y ya no esperas más, y los ciempiés nunca dejan de intentarlo. Cada noche antes de que oscurezca, sello la torre de la misma manera. Cada costura, cada borde, ya no paso nada por alto. Pero nunca puedo descansar completamente aquí por la noche. Siempre están intentando entrar. Todo aquí afuera tiene un patrón, todo excepto una cosa. No he visto una araña desde el incendio, ni una sola, sin telarañas, sin movimiento en los árboles, nada atrapado entre las ramas. Si miraras el bosque ahora ni siquiera sabrías que alguna vez estuvieron allí. Pero no lo pienso de esa manera, porque de todo lo que he visto aquí afuera, las abejas, los escarabajos, incluso los ciempiés, son lo peor. Tomás dice que el fuego nos ganó tiempo. Dice que tal vez las matamos a todas esta vez, pero yo no lo creo. Creo que una o dos sobrevivieron. Tal vez se escondieron del fuego en algún lugar profundo bajo tierra, y tengo la sensación de que un día, tal vez pronto van a regresar.